Como dirían los abogados, yo no lo soy. A confesión de parte, relevo de pruebas. Lo único que ha hecho el diputado ha sido admitir que hay una irregularidad cometida por el titular de la directiva de la Cámara de Diputados, miembro de su partido, diputado. Eduardo Espinosa, en su caso, no puede ser el diputado 501. Él no es diputado. Él no es titular de responsabilidades que sí tiene el presidente de la Cámara de Diputados. En su caso, él depende, él trabaja, él labora, y en su caso ejecuta indicaciones. Digo, sería increíble que un secretario técnico rebase, ¿sí?, o someta al presidente de un órgano legislativo, de una de las dos cámaras del Congreso de la Unión. Si eso es lo que nos quiere plantear como hipótesis, me parece inadmisible, inaceptable. Además, la información de que el compañero Eduardo Espinosa es candidato, pues está bien el deseo, pero hasta donde tenemos constancia, él no es candidato a ningún cargo de elección popular. Quizá pueda contar con su respaldo dentro de 3 años. A lo mejor podría Eduardo, que quiere regresar a las cámaras, hacerlo con el apoyo del diputado. Sería cuanto, presidente. Muy bien, hechas las aclaraciones a sus alusiones, tiene ahora el uso de la palabra para rectificación de hechos el diputado don Jaime Correa, a quien entonces tiene el uso de la palabra la diputada doña Telma Guajardo. Gracias, presidente. Efectivamente, cuando no se conduce con la verdad y lo que se pretende es desviar el fondo del asunto, luego se afirman cosas que no son ciertas, como lo que es que Eduardo Espinosa sea candidato del PRD. No lo es. Primero, yo solicité al presidente de la mesa, en mi carácter de presidente de la Junta de Coordinación Política, informara del por qué el rumor de que se había regresado la ley de víctimas a la Cámara de Diputados. Nunca dio respuesta. Posteriormente manda un oficio donde, sin aclarar el asunto, nos comunica que esta ley de víctimas está en el Ejecutivo, pero nunca dice que efectivamente la mandaron solicitar, que después, como no tuvo el acuerdo de la mesa, de los integrantes de la mesa de la Cámara de Diputados para avalarle lo que había hecho, no tuvo más remedio que volver a regresarla. Nuevamente le mandamos un oficio, al parecer el presidente anda en España, le mandamos otro oficio para que a la brevedad posible cite a conferencia, cosa que no lo ha hecho. Entonces, es muy lamentable que un asunto tan importante como la ley de víctimas haya sido trabado, atorado por el Partido Acción Nacional a través del presidente de la mesa y el presidente de la República. Claro que sí, es cierto que es una derrota de Felipe Calderón contra el crimen organizado a través de esta ley de víctimas, porque si no hubiera víctimas por su empecinamiento en esta guerra en contra del crimen organizado, no hubiera habido necesidad de que legisláramos con esta a favor de las víctimas, no hubiera necesidad de que esta ley existiera. Claro que sí es una derrota de Felipe Calderón por su errónea y por su empecinamiento en esta guerra en contra del crimen organizado. Entonces, el asunto está muy claro. No hablemos ni tratemos de desviar la atención con el secretario técnico, etcétera, etcétera. La cosa está clara, el presidente de la mesa directiva, que es de Acción Nacional de la Cámara de Diputados, no nos ha dado la cara a la Junta de Coordinación Política ni a la conferencia. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Don Jaime, ¿va a hacer uso de la palabra? Bien. Tiene el uso de la palabra para rectificación de hechos el diputado Jaime Correa. Hasta por 5 minutos.
Con su permiso, señor presidente. He solicitado el uso de la palabra porque en este debate me parece que se requieren hacer varias precisiones. Algunas ya se hicieron, pero yo quisiera hacer dos precisiones. El responsable de enviar la ley, el decreto de ley de víctimas aprobado en la Cámara de Diputados a la Secretaría de Gobernación es el presidente de la Cámara de Diputados. No tiene por qué conminarse a ningún empleado, es la facultad legal y política del presidente de la Cámara, Óscar Arce. Segundo, yo quisiera, en el marco de lo que aquí se ha planteado y compartiendo el espíritu de la urgencia de que esta ley se promulgue, preguntarle al diputado Vladimir Ramos si él comparte la urgencia de la publicación de la ley de víctimas, porque entiendo que es un tema en el que estamos preocupados todos. Me gustaría que él contestara si comparte la preocupación de que se publicara, de que se promulgue. Entonces estaríamos en un espíritu común de conminar al Ejecutivo para que a la brevedad se publique esta ley y podamos retirar esta preocupación que tenemos de que el gobierno produce las víctimas, pero el gobierno no las quiere proteger. Por eso no quiere promulgar la ley de víctimas. Y ahora se andan buscando distractores. Yo creo que sería muy bueno que, más allá del debate, fijáramos una posición muy clara. Aquí mi grupo parlamentario ha planteado la exigencia de la necesidad de que se publique la ley de víctimas. Se vence el plazo el 10 de junio. Estamos a 3 días. Bueno, aquí otros grupos parlamentarios han planteado la urgencia de que se publique la ley de víctimas. Yo preguntaría a la fracción del PAN, que en voz del diputado Vladimir Ramos ha expresado un conjunto de preocupaciones, si está de acuerdo en que se publique, que se promulgue la ley de víctimas. Y pido que le den el tiempo necesario para que me conteste. No, permítame, señor orador, no están permitidos los diálogos. Termine usted su intervención. Bueno, y si hay un legislador que se siente aludido y quiere dar respuesta... En la laxicidad del reglamentillo, yo acudiendo al decimonónico que dice aquí el senador Vieira, este reglamento general del Congreso que no ha sido posible reformar del todo para modernizar nuestra legislación de derecho parlamentario en México. En todo caso, dejo aquí planteada la pregunta para que el diputado Ramos me diga si su grupo parlamentario, en voz de él como lo expresó, está de acuerdo en que se promulgue la ley de víctimas y les preocupa el tema. Entonces creo que podríamos aprobar de consenso, si usted lo pusiera a consideración, de que habría una conminación al Ejecutivo para que a la brevedad, cumplido el plazo, se promulgue. Y de no ser el caso, en su caso, valga la redundancia, yo quiero dejar planteada la propuesta de que se exhorte al presidente de la Cámara de Origen, que es la Cámara de Senadores, al senador González Morfín, para que en su caso haga uso de sus facultades constitucionales establecidas en el artículo 72 constitucional, para que si el Ejecutivo no la publica en tiempo, haga lo propio el presidente de la Cámara de Senadores. Muchas gracias por su atención. Gracias a usted, señor diputado don Jaime Correa. Para responder a alusiones personales, se concede el uso de la palabra al senador don Vladimir Ramos, quien hará uso de la palabra desde su escaño. Sonido en el escaño del diputado. Gracias, presidente. A lo largo de los años, Acción Nacional ha demostrado su completa inclinación por la observancia de la ley, su solidaridad con las clases menos favorecidas en este país, ha mostrado su férrea determinación, como lo dije un momento, de acompañar todo aquello que fortalezca los derechos de los ciudadanos y que promueva el perfecto desempeño de las responsabilidades del Estado mexicano. Aquí lo hemos manifestado, no solo en esta legislatura, en todas, pero en esta en particular, y en lo que refiere a la ley de víctimas, lo hemos dicho, y ya uno de los senadores de su partido ha mencionado
que nosotros estamos dispuestos siempre, y en este caso, a acompañar la ley de víctimas. Lo que es curioso aquí en la pregunta que usted formula, y en una martingala leguleya que trata usted de manifestar, yo le diría lo siguiente, es que si bien son los presidentes de las cámaras, tanto de senadores como de diputados, los que deben de suscribir, solicitar cuestiones de este tipo, y en este caso hay una situación, que haya sido el secretario técnico, que por cierto es a diputado plurinominal en Zacatecas por el distrito de Guadalupe, por si no tenían ahí conocimiento. Entonces, pero eso no es lo importante, como yo le había dicho en un inicio. Es el tema aquí es, deberíamos de encontrar entonces el escrito, y esto sería importante, no se dice a cuestión de otro tipo, es encontrar el escrito donde el presidente de la Cámara de Diputados instruye entonces al secretario técnico, y en esta cuestión, si hay una relación político-partidista, que es lo que yo le decía, debiera haber sido conocimiento de ustedes. Fue consejero nacional, fue fundador del partido, quien hoy es secretario técnico, Luis Eduardo Espinosa Pérez. Entonces, de ahí el que uno pueda realizar ese tipo de conjeturas más que conclusiones. Y en lo otro es, claro que estamos a favor de que se publique de manera precisa la ley de víctimas, pero siempre y cuando se observe el marco jurídico. Hoy ya no estamos para realizar acciones afuera de lo que nos está constriñendo el marco constitucional. Gracias, presidente. Senador, no, él estaba respondiendo a alusiones personales desde su escaño, y esta presidencia va solamente a dar la palabra si la Asamblea considera que el asunto debe seguirse discutiendo. Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si el asunto se considera suficientemente discutido para ponerlo a discusión a votación de inmediato, con la salvedad de que en el trámite el senador don Francisco Arroyo ha solicitado una modificación al primero resolutivo, luego la Secretaría, en su caso, dará lectura al mismo. Consulte a la Secretaría de la Asamblea. Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea si el asunto queda suficientemente discutido. Quienes estén a favor de levantar la mano. Quienes estén en contra, favor de levantar la mano. Suficientemente discutido, señor presidente. No se encuentra suficientemente discutido, secretaria. Les pido entonces que por favor levanten la mano ahora. Esta presidencia solicita que marquen claramente el sentido de su voto, y luego la Secretaría vuelva a recabar la votación económica si se encuentra o no suficientemente discutido. Vuelvo a preguntar, quienes estén porque está suficientemente discutido, favor de levantar la mano. Quienes estén en contra, favor de levantar la mano. No se encuentra suficientemente discutido, señor presidente. En consecuencia, esta presidencia elaborará en los términos del reglamento la lista de oradores en pro y la lista de oradores en contra, 2 en cada sentido, e inmediatamente después de sus intervenciones volverá a consultar a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Esto es en los términos del reglamento. El senador Leonel Godoy, ¿en qué sentido? ¿En favor o en contra del dictamen? Es que estoy haciendo la lista de oradores. No me aclare, solamente lo escribo. ¿Algún orador más? Bien. Se registra como orador al senador don Leonel Godoy. No habiendo más oradores inscritos, inmediatamente después... A ver, se estaba dirigiendo a la presidencia. Sí, dígame.
A favor. Muy bien. Hay 2 oradores inscritos. Muchas gracias, señor presidente. Permítame, don Leonel, porque tengo que estar seguro. Es que ya ve que luego con algunas señas que yo no entiendo y que ojalá nadie se acostumbre a entender, se le llama a la presidencia. Nadie más. Hay 2 oradores inscritos y tiene el uso de la palabra el senador don Leonel Godoy, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Sucede que iba a hacer una pregunta a quien me antecedió en la palabra por respeto y economía procesal parlamentaria. Realmente el asunto tiene que ver con una disposición constitucional que está prevista en el artículo 72, en su fracción A. En este sentido, dice claramente que aprobado un proyecto en la Cámara de Origen pasará para su discusión a la otra, y si se aprobare, se remitirá a quien, si no tuviera observaciones, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviera observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente. Esto es, de acuerdo al trámite parlamentario, hay un acuse de recibo del 10 de mayo de un turno que dio el presidente de la Cámara de Diputados, que es la Cámara Revisora, y por lo tanto estamos en un asunto que tiene que ver con la inmediatez de la publicación, si no se tiene ninguna observación, que entiendo que debería ser el caso, porque aquí nadie, ni del propio gobierno federal, ha manifestado. Reitero, ellos tienen la facultad de promulgar y publicar, y nosotros, como Congreso, la Cámara Revisora ya remitió con fecha 10 de mayo, y creo que el plazo es para si hay observaciones, si no, debe de promulgarse y publicarse inmediatamente. La pregunta que yo le iba a hacer al orador anterior, legislador de Acción Nacional, respetuosamente, es por qué, si esto es así, nos escudamos evidentemente en un asunto intrascendente jurídicamente de un secretario técnico que no tiene ninguna atribución constitucional para detener la promulgación y publicación de una ley. Esa era la pregunta, y concluyo, al ya no haber pregunta, que está claro para nosotros que el Congreso de la Unión, en este receso, a través de su comisión permanente, debe de conminar al Ejecutivo, si no tiene observaciones, que publique de inmediato esta ley. Ni siquiera es necesario que transcurran los 30 días. Y por cierto, el señor Eduardo Espinosa no es candidato a diputado por un distrito en Zacatecas, que si lo fuera, pues obviamente no sería candidato a plurinominal, sino candidato de mayoría relativa, pero debe de haber ahí una confusión del señor legislador de Acción Nacional. Entonces, yo solicito a la Comisión Permanente que conminemos al gobierno federal para que publique de inmediato, porque, reitero, no hemos conocido ni formal, ni siquiera a través de algún medio de comunicación, que estén pensando en realizar alguna observación, menos si el Congreso de la Unión aprobó primero en su Cámara de Origen y luego en la Revisora unánimemente esta ley de víctimas. Era lo que quería comentar, porque la Constitución es muy clara en este sentido. Era todo, que reitero, solo quería hacer una pregunta para ahorrar tiempo, pero en fin, así se me permitió subir a la tribuna. Muchas gracias. Gracias, senador don Leonel Godoy. El último orador inscrito, también en pro, es la diputada Mayra Telma Guajardo Villarreal. Para ilustrar la Asamblea, se está siguiendo la discusión de este dictamen en los términos del artículo 115 y 16 del Reglamento para el Gobierno Interior. Tiene el uso de la palabra la diputada Mayra Telma Guajardo Villarreal, del PRD, por 5 minutos. Gracias, presidente. Lamentamos que ante un reclamo de la sociedad,
un reclamo sensible y justo, pero sobre todo ante la atención, la percepción y el apoyo, pero sobre todo la disposición del legislativo para atender este reclamo, tenga la insensibilidad de Felipe Calderón y buscando formas para eludir su responsabilidad, siga el retraso de esta ley tan importante que es la ley de víctimas. El oficio que envía el secretario técnico al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, dice, por instrucciones del diputado Óscar Martín Arce Paniagua, le solicita su amable intervención para que le sea devuelto el expediente de la ley de víctimas, etcétera, etcétera. Yo creo que está muy claro, y así lo entendemos, que el responsable directo y que quien tiene que dar respuesta, además de Felipe Calderón, ante su insensibilidad de un reclamo de la sociedad mexicana, también es el diputado presidente de la mesa de la Cámara de Diputados, Arce, porque no ha dado la cara, porque indebidamente solicitó su regreso y porque a la fecha no ha dicho por qué solicitó esto, y lo único que acertó a mandar antes de irse a España fue un oficio donde me manda a decir, donde nos comunica a los coordinadores de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados que esta ley sigue su trámite, pero no explica nada de lo que estamos cuestionando. Hay que aclarar exactamente cómo está la situación y exigimos que se publique a la brevedad posible. Esta es una exigencia, es un reclamo que seguramente va a contar con la aprobación de todas y todos nosotros. Muchísimas gracias. Han hecho uso de la palabra el diputado Humberto Benítez Treviño, el senador Carlos Sotelo, el diputado Martel López, el diputado Carlos Flores Rico, el diputado Vladimir Ramos, el senador Francisco Arroyo, el senador Leonel Godoy y la diputada María Telma Guajardo, algunos de ellos en varias ocasiones. Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el tema. Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea en votación económica si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén a favor de levantar la mano. Quienes estén en contra, favor de levantar la mano. Señor Presidente, suficientemente discutido. Estando suficientemente discutido el tema y habiendo durante el debate presentado una propuesta de modificación del resolutivo primero del dictamen, el senador don Francisco Arroyo, ruego a la Secretaría dar lectura a la propuesta de modificación e inmediatamente preguntar a la Asamblea si se admite discusión. Doy lectura a la propuesta presentada. Propuesta de modificación al resolutivo primero del dictamen. Primero, se exhorta al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, a expedir a la brevedad el reglamento de la Ley de Migración publicada el 25 de mayo de 2011 y el reglamento de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo publicada el 6 de abril de 2011. Los puntos segundo a cuarto quedan como se leyeron. No hay modificación en ellos. Salón de sesiones de la Comisión Permanente, 6 de junio, firma el senador Francisco Arroyo Vieira. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Si se admite a discusión, señor presidente. Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse. Consulto a la Asamblea en votación económica si se acepta la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano.
Señor presidente, sí se acepta. Aprobada la propuesta de modificación del primer resolutivo del dictamen, ahora le ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se aprueba el dictamen con la modificación autorizada. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acuerdo con la propuesta ya aceptada. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se aprueba, señor presidente. Aprobado, comuníquese. Honorable Asamblea, se ha consultado el criterio de la Presidencia en materia de las preguntas que se formulan a los oradores que pertenecen al mismo grupo parlamentario. Y con mucho gusto esta Presidencia da respuesta a solicitud de una moción planteada por el diputado Carlos Rico. Cualquiera que sea el miembro de la Asamblea responsable de dirigir un debate, debe considerar primero el reglamentillo aprobado por la propia Asamblea, mismo que no contiene ninguna regulación en materia de discusión. Por lo tanto, tiene que irse a las referencias de los reglamentos y de la ley orgánica. Los debates están organizados en términos de grupos parlamentarios. La propia Constitución y la ley orgánica establece que los grupos parlamentarios son la expresión de una misma consideración ideológica. Por lo tanto, los debates se arman en términos de grupos parlamentarios. El presidente tiene que ver también por los derechos individuales de los diputados. Por ello, puede haber miembros de los legisladores. Puede haber miembros de una misma bancada que estén uno en posición en favor y otra posición en contra. En ese caso, y solo en ese caso, se hacen valer los derechos individuales de los miembros de la Asamblea. En este caso, y como se ha hecho también como costumbre, y también está obligado el presidente a dar trato igual a todos los miembros de la Asamblea y considerar la integración de los grupos parlamentarios. Se inscriben y se ofrece el uso de la palabra alternadamente en pro y en contra, y además alternadamente también de los miembros de las diferentes bancadas. Una pregunta de la misma bancada de un legislador que se expresa en el inscrito para el mismo sentido puede ser un fraude a la ley. Porque por un lado, el reglamentillo y los reglamentos establecen intervenciones de 5 minutos. Una pregunta amplía posteriormente el tiempo de exposición de un orador. También puede defraudar la equidad y a la propia ley porque se cambia el turno y estando orientado o estando ordenado el orden de oradores de un grupo parlamentario, luego otro y luego otro, a través de una pregunta, sin ningún tipo de reglamentación, se puede plantear también una alteración en el orden de los oradores. Ese es el criterio de la Presidencia. Puede ser controvertido en los propios términos de la ley, pero adicionalmente se acude a la práctica parlamentaria para beneficiar el desarrollo de un debate. Y esta Presidencia, aunque observó que había registrado a 2 diputados del mismo grupo parlamentario en el mismo sentido y luego uno de ellos quiso formular una pregunta, alterando el orden de los grupos parlamentarios y prolongando el tiempo en la tribuna de un orador. Sin embargo, se privilegió la práctica parlamentaria en los diputados, que en los senadores ha sido mucho más estricta en términos de aplicación del reglamento. Ese es el criterio de la Presidencia y solo podrá ser controvertido a través de moción de orden. Me permite sonido en el escaño de don César Augusto Santiago. Su presentación totalmente irregular. Porque no puedo... Si usted quería argumentar, se hubiera bajado a la tribuna o ido a la tribuna de lado para que alguien presidiera la sesión y pudiésemos hacerle
preguntas al orador, que en este caso es usted. Ante esa irregularidad evidente, que la tenemos que subsanar de alguna forma, le pregunto a usted si acepta usted que le haga una pregunta. Me permite primero resolver su moción. Usted dice que no debía haber respondido desde aquí. El señor diputado que formuló una moción de orden, permítame, formuló una moción de orden a la presidencia, y la presidencia responde a la moción desde la presidencia. Si ahora se quiere debatir, solamente que tendríamos que, yo dejaría la presidencia en manos del vicepresidente, pero hay un acuerdo de esta asamblea de pasar a las 2 en punto a la agenda política, y ese es un compromiso y un acuerdo de todos los grupos parlamentarios. Sin embargo, si usted quiere formular una pregunta a mi persona, yo ya respondí el criterio de la presidencia, que fue el que fue solicitado por don Carlos Torrerico. Pero si usted quiere formular una pregunta, ya la presidencia decidirá si amerita responderle como un par, bajándome a la tribuna, o simplemente… Sí, está en uso de la palabra don César Augusto. Luego usted. No, sí alcanzo, y lo alcanzo si se va más para arriba también. Señor presidente, la pregunta es muy concreta. ¿Cómo objeto su observación? Porque quiero entender que lo que está haciendo usted es una observación ante una moción que formuló el diputado Flores Rico. ¿Cómo la objeto? Porque yo tengo interés de subir a la tribuna y manifestarme en contra de lo que está diciendo usted, pero no quiero que me vaya a decir, es que aquí en el Senado tenemos la práctica tal y cual, y como somos más ordenados que ustedes, pues perdóneme, pero le voy a dar como concesión que usted hable, pero no debió haber hablado, y yo no acepto que me den concesiones. Entonces le pregunto, ¿cómo objeto su observación de manera parlamentaria para no incurrir en un error en esta solicitud que le estoy haciendo? Con una advertencia. Usted sabe perfectamente que una vez que uno está inmerso en un debate, no se puede suspender el debate por muchos acuerdos de los grupos parlamentarios que haya. Es decir, que tenemos que concluir este debate, y a la conclusión se podrá tener la opción de consultar qué orden se sigue, donde yo estimo que debemos seguir con el orden de los dictámenes que están acordados, y una vez que concluya esto, porque de otra manera resulta que yo estoy esperando que se discute un dictamen que está listado en el orden del día de hoy, y bueno, pues no puedo estar sujeto a estas veleidades que ocurren cada que la presidencia así lo determine. Entonces le ruego que me diga cómo objeto su trámite, y que acepte que vamos a seguir en esta discusión hasta que sea necesario, independientemente de la hora que sea. ¿Puede usted impugnar el trámite o puede usted formular una moción de orden señalando la disposición legal infringida? Esa es… bueno, no… Se tramitó toda una discusión, se tramitó la decisión de la Asamblea de cuándo se encontraba suficientemente discutido, se tramitó la votación y se concluyó el asunto. Si en esa tramitación hubo alguna vulneración de derechos o alguna violación de normas, usted tiene el derecho de impugnar o el trámite o a la presidencia, en los términos reglamentarios. Y por otro lado, tiene el uso de la palabra sobre este mismo asunto, me la está solicitando el diputado Martel.
Mire, se hace muy sencillo. Yo di una respuesta a una moción planteada por un legislador. Ahora, usted, sobre esa respuesta que yo he dado, me solicita el uso de la palabra para rectificación de hechos, para objetar el trámite o para presentar una moción de orden, y estoy obligado a concedérsela. De tal manera que estoy entendiendo que la solicita y esta presidencia le ofrece el uso de la palabra desde su escaño o en la tribuna al senador don César Augusto Santiago. Inmediatamente después, al diputado, pues ojalá, sería un gran legislador. Tiene usted el uso de la palabra, don César Augusto Santiago. Inmediatamente después, el diputado Martel. Gracias, señor presidente. Fíjese usted, señor presidente, que yo le tengo a usted, como lo sabe, respeto a su calidad parlamentaria, usted lo sabe. Yo creo que es usted un hombre con experiencia sobrada y que conduce usted bien sus asuntos parlamentarios. Por eso me llamó la atención un comentario que hizo usted cuando solicitó la palabra un diputado del mismo partido del orador. Le debo decir que no es exageración de mi parte. Me llamó profundamente la atención que usted, con su trayectoria, con su experiencia, con su cultura parlamentaria, haya tenido el atrevimiento de decir lo que dijo. Mire usted, yo estoy en contra de las cámaras de grupos parlamentarios. Hay un error en la ley orgánica cuando privilegia a los grupos parlamentarios frente a los legisladores. Yo estoy convencido de que el gran problema del Congreso es porque no se reconoce plenamente la individualidad de los legisladores. Somos los diputados representantes de la nación y los senadores suelen llamarse representantes de la República. Se ponen incluso senador de la República, porque reclaman una individualidad, porque usted representa los intereses, los ideales, las denuncias, las quejas de la entidad que usted representa paritariamente, teóricamente, aquí en el Senado. Yo he visto en los últimos años que hay una tendencia a olvidarse de la razón de ser de las cosas. ¿Para qué es el Senado y para qué es la Cámara? Hay una tendencia, hay una mistificación al ejercicio real de las responsabilidades. Y es natural que los diputados quieran ser senadores, pero que los senadores quieren ser diputados en el mismo tiempo de su ejercicio es una incongruencia. Entonces, mire, señor presidente, mi objeción es que usted legitime el que los diputados no tienen derechos, obligaciones y prerrogativas en lo individual como individuos de la Cámara y que necesariamente deben ser corresponsables, correspondientes, sumisos de su grupo parlamentario. Yo no puedo aceptar jamás eso, no sé cómo usted lo acepta. Yo indudablemente que para la coordinación de los trabajos pertenezco a un grupo parlamentario con mucho gusto, con mucho orgullo, pero reclamo mi individualidad como representante de la nación, que ese título me lo da la Constitución. Entonces aquí no hay reglamentos, detesto el término reglamentillo, es una frivolización de las disposiciones de la Cámara, aquí no hay reglamentillos, es una perversidad usar estos términos y exijo puntualmente que se respete la individualidad de los legisladores en el cumplimiento de su función. Esa es mi objeción, señor presidente. Más que una objeción parlamentaria, es un desahogo ante lo que me parece a mí increíble que usted haya dicho eso y que todavía lo estemos escuchando pontificar de cómo fue lo que dijo, para mí una aberración. Les ruego que me disculpen el exabrupto, espero que todos los legisladores estén de acuerdo conmigo. Somos una Cámara de diputados, no de grupos parlamentarios. Muchas gracias. Informo a la Asamblea que han solicitado el uso de la palabra
el diputado José Ramón Martel López, del PRI, el diputado Carlos Flores Rico, del PRI, y el diputado Víctor Castro Cosío, del PRD. Y antes de ofrecer el uso de la palabra a don José Ramón, sí, permítame, la Secretaría Parlamentaria actualíceme las listas, permítame. Quiero rogar a la Secretaría de lectura al artículo 20 del reglamento. Bueno, mejor vamos a tratar de obviar el debate. ¿Ya está la lista completa? Tiene el uso de la palabra don José Ramón Martel López. Están inscritos para hacer uso de la palabra. Don Ricardo Cervantes, senador de la Pero es que República estamos y precisamente presidente resolviendo en una funciones. moción. Yo le rogaría que me permita seguir con el orden en el cual solicitaron el uso de la palabra los señores legisladores. Quisiera yo comentar a estas soberanías que las expresiones, Permítame. que las expresiones de parte de usted, señor senador, cuando expresa que ese es su criterio, es muy respetable. Sin embargo, su criterio no puede estar por encima del reglamento. Por eso comparto la necesidad de la lectura puntual del 104 del reglamento interior del Congreso, que se pide por mis compañeros, y soy su transmisor, de que terminando mi exposición. Con mucho gusto. vale la Ruego a pena. la Secretaría dar lectura al artículo que solicita el diputado Ramón Martel López, que es el artículo 104. Reglamento del Congreso, artículo 104. Ningún diputado podrá ser interrumpido mientras tenga la palabra, a menos que se trate de moción de orden en el caso señalado en el artículo 105 o de alguna explicación pertinente. Pero en este caso solo será permitida la interrupción con permiso del presidente y del orador. Quedan absolutamente prohibidas las discusiones en forma de diálogo. Es cuanto, señor presidente. Presidente, desde luego que el que surjan inquietudes cuando se está expresando un diputado, se subraya nuevamente que no limita a que una misma fracción parlamentaria en la individualidad de un senador o un diputado pueda tener preguntas, dudas que aclarar. Ustedes acaban de observar una votación sobre el primer punto prácticamente tratado el día de hoy en el orden del día, y su servidor, señor presidente, para ilustrar su criterio, tuvo a bien no votar, al igual que muchos de los miembros de mi fracción parlamentaria, porque comparto con el diputado César Augusto Santiago, el hecho de pertenecer a un grupo parlamentario no nos puede limitar a tener expresiones sobre temas específicos de carácter individual, por lo que representamos o por la parte que representamos. Y desde luego, esto se estila en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. ¿Cuántas veces podemos observar discusiones en comisiones donde no todos los miembros de una fracción parlamentaria votan en el mismo sentido? Lo mismo cuando muchas veces se somete al Pleno dictámenes y tampoco todas las fracciones parlamentarias votan unilateralmente. Qué ridículo sería y qué retroceso democrático y qué retroceso en el proceso legislativo, que entonces pues bastaría tomar quizá la votación de los coordinadores parlamentarios y bastaría con eso. Pues ¿para qué nos tomamos la molestia cuando estamos pidiendo individualmente los votos? Según el criterio expuesto, como yo lo entendí, de que siendo de una misma fracción parlamentaria, a criterio, subrayo, de usted, no puede hacerse una pregunta, no puede uno buscar mayor información, porque esto sería, y usted lo calificó, y no quiero repetir la palabra porque me pareció un exceso, lo calificó casi de delito.
Lo llamó usted fraude, a la ley. con lo cual estoy también en total desacuerdo con usted. Si fraude es tener inquietudes, si fraude es poder ilustrarse de mejor manera a través de una pregunta porque pertenece a una fracción parlamentaria, créame, señor presidente, que yo creo que hubo un exceso verbal y que seguramente usted compartirá conmigo que puede tener usted un criterio diferente, pero que subrayo, su criterio jamás puede estar por encima del reglamento que nos obliga y específicamente del 104 del mismo. No puede haber criterio del presidente de la mesa. Tiene que haber sujeción al reglamento que se aplica para las discusiones en esta permanente. Gracias, señor presidente. Bien, gracias. Quiero rogar a la Secretaría dar lectura al artículo 20 del mismo reglamento, porque en términos de ese artículo solicito el uso de la palabra. Todo el artículo 20. Reglamento para el Congreso Interior, artículo 20. Cuando el presidente haya de tomar la palabra en el ejercicio de sus funciones que este reglamento le señala, permanecerá sentado, mas si quisiese tomar parte en la discusión de algún negocio, pedirá en voz alta la palabra y usará de ella conforme a las reglas prescritas para los demás miembros de la Cámara. Entre tanto, ejercerá sus funciones un vicepresidente. Es cuanto, señor presidente. Tiene el uso de la palabra don Carlos Flores Rico. Y esta presidencia anuncia que ha solicitado hacer uso de la voz y tiene derecho, en su calidad de individuo integrante de la comisión permanente, el señor vicepresidente García Cervantes. Sonido en el escaño que utiliza el señor diputado Flores Rico. Hablando de escaños y curules, déjeme decirle que la Real Academia no habla de escaños. En estos casos, un escaño es una silla de 3 o más personas. Aquí veo que cada quien tiene el suyo. No tiene la capacidad de ser un escaño, aunque sea una práctica origen castizo. Pero bueno. Perdón, ¿quiere hacer una moción respecto a la lingüística del escaño? Después de este breviario. Continúe, señor. Castizo. Casi sería cervantino. Señor senador presidente, el anterior presidente en funciones tuvo a bien hacer una explicación de su criterio sobre el uso del recurso de las preguntas o las aclaraciones al orador en turno. Y en todos los casos mencionó la palabra criterio. Ese criterio, entiendo yo, es de la vicepresidencia en funciones de la presidencia en turno. Usted seguramente tiene otro, como cuando en su labor, como en su participación como orador ordinario, expresó su apego al decimonónico, como de manera cariñosa le decimos a este esperpento. Pero bueno, lo que yo quería es, señor, ahora vicepresidente en funciones de presidente, que el anterior vicepresidente en funciones expresó de manera 2 conceptos que me parecen prudentes a esclarecer o contribuir a su esclarecimiento. El primero dice, el presupuesto que él utiliza, que esta pudiera ser considerada, el hecho de preguntarle a un orador del mismo grupo parlamentario, lo voy a interpretar, una estrategia de grupo parlamentario para aumentar de manera indebida, o por lo menos fuera de lo equitativo, el tiempo de exposición de un orador. Y se entiende lógica esta preocupación, porque ha habido casos de abuso extremo. Yo recuerdo en la Cámara de Diputados, el diputado Javier Corral usó 45 minutos de la tribuna con recursos similares de su partido, por supuesto, prácticamente todos, para hacer un alegato. Y efectivamente ocurren estos excesos. Para eso está un buen presidente que conduce, para regular y para determinar cuándo una pregunta está excediéndose de sus alcances y está pretendiendo alargar de manera indebida una exposición.
Quisiera decirle, señor vicepresidente, y perdóneme que lo haga así porque ahora está esperando turno como orador ordinario, que esto no siempre es así y que por tanto no debiera ser el uso general del argumento para negar por esa razón la palabra. Si acaso pudiera servir para moderar al orador o para reconvenirlo en los términos del procedimiento. En segundo lugar, dijo otra expresión, que estaba ampliando la exposición, ya sea indebida o debidamente. Falso también, porque no siempre ocurre así, puesto que ya no está exponiendo, sino que está respondiendo a una duda planteada o inclusive a un requerimiento de precisión o de hechos o de alguna cosa. Y en tercer lugar, me sumo a la expresión que dijo el diputado Martel López. Usted usó ya encarrerado en esa conceptualización, pues de que pudiera, no sé cuál sea la conjugación correcta, tratarse de un fraude a la ley. Esto, señor presidente, con el respeto que yo a usted le tengo también, y le reconozco su gran capacidad parlamentaria de muchos años, es un exceso. Es un exceso. Porque aquí hay penalistas como el doctor Benítez Treviño o Navarrete Prida, y abogados reglamentaristas como el propio Chuy María, que es el presidente de la Comisión de Reglamentos de la Cámara, que pudieran decirme si esto incurriría de automático en la conceptualización de un delito. Inclusive, ¿sí? Entonces me parece doblemente recusable esta expresión. Y finalmente, señor presidente, yo lo que haría es también acompañar el razonamiento del diputado César Augusto Santiago, en el sentido de que esta Cámara está compuesta por miembros de los diferentes grupos parlamentarios, pero que son miembros, son personas individuales que para su organización interior, para su coordinación general, para la determinación de los actos de administración, se organiza en grupos parlamentarios que ayudan a hacer acuerdos, a generar ciertas maneras o procedimientos de actuar ordenadamente, equitativamente, etc. Pero de ninguna manera eso opera en la tribuna de manera general, salvo que el orador dijese que está hablando en ese momento a nombre del grupo parlamentario, en cuyo caso sí sería un exceso que le preguntara a alguien del mismo grupo alguna cuestión que añadiera y que pudiera prestarse a la práctica que usted bien advierte. Pero si no es el caso de que lo advierta, de que está hablando a nombre del grupo, entonces no procedería nuestra duda o nuestra suspicacia de que estuviera atendiendo a una práctica indebida de abuso o de exceso en el uso de la tribuna. Por tanto, señor presidente, yo lo que sugeriría es que si es criterio compartido por todas las vicepresidencias que tienen esta permanente, se solicitara al Pleno una votación para que se diga si se usa o no se usa dicho criterio, en tanto que, como bien aquí se advierte, no está prevista ni en el reglamento ordinario de ninguna de las cámaras, ni en el general de la Cámara, del Congreso, ni tampoco en este, entre comillas, llamado reglamentillo, y que no es una práctica compartida por ambas cámaras. Y finalmente, señor presidente, hay un diputado aquí que me antecedió, de otro partido, que propone que en cuanto se pueda, se cumpla el acuerdo del desarrollo de la agenda política. Me parece muy pertinente, salvo que ese que es un acuerdo de los grupos parlamentarios, tuvo un precedente de un acuerdo doble del Pleno para tratar dos temas que se incorporaron al orden del día, uno referente a una reconvención a quien correspondiese para conminar a una inmediata comparecencia del secretario de Desarrollo Social, y un segundo que es de hondo calado en la situación nacional, que se refiere a la devolución del Ejecutivo Federal de un decreto emitido por la Cámara de Diputados y relativo a paliar los problemas y consecuencias de la sequía. Por lo que yo sugeriría que esta presidencia, cuando sea considerado, terminado este punto de discusión, pueda someter a la discusión, a la aprobación de este Pleno, si seguimos esos dos puntos pendientes o bien pasamos en su momento al orden del día. Muchísimas gracias. ¿Insiste en hablar? Don José Luis Jaime, tiene usted el uso de la voz para este tema. A ver, es para este tema. Porque vamos a dar turno de tal suerte de
volver al orden del día. Bueno, vamos a volver al orden del día y esta presidenta someterá a la consideración de la Asamblea la decisión que corresponda. En tanto, y en términos del 20 del reglamento, tiene el uso de la voz don Ricardo García Cervantes.